Bueno, hablando de la heurística del anacronismo, digamos pues de sus funciones positivas, de a qué puede servir el empleo del anacronismo para hacer historia del arte, tenemos esta serie de rasgos propios de la heurística del anacronismo. Primero la errancia ontológica, luego la historia de los síntomas y finalmente la disparidad de la temporalidad. Hablando de la errancia ontológica, subrayo dos rasgos, el de la memoria y el de la retórica de la historia, ¿no? Para cualquier historiador es fundamental la memoria, no solo la memoria propia, la capacidad para recordar, sino la memoria escrita, la memoria que ha sido consignada en documentos para la recuperación del pasado histórico de las obras de arte. Entonces, ya hay la memoria es necesariamente un anacronismo, puesto que es un documento del pasado que empleamos para actualizar la interpretación de cualquier obra de arte aquí y ahora en nuestro presente. Entonces, eh, por eso pregunta Didi Huberman, ¿qué modelo de historia del arte podría estar libre del anacronismo? No habría manera de hacer historia del arte sin el anacronismo. Eso no quiere decir que sea la única manera, porque sí es posible hacer historia del arte en y desde el presente, es lo que yo estoy intentando, más allá de los modelos que hemos estado viendo, pero también es posible hacer algo parecido a una historia cuando logramos escapar a los modelos causales, relacionales, lineales, pues, de la temporalidad y nos damos cuenta de cómo estamos haciendo saltos hacia el pasado o del futuro hacia el presente y del presente hacia el pasado, del pasado hacia el presente, del presente hacia el futuro, jugando pues con las temporalidades porque no tenemos por qué seguir una línea fija al hacer historia, ¿no? Eso es lo que creo yo, propone en última instancia el libro de Didi Huberman. Y que hay una retórica en la historia, en el discurso de la historia, porque siempre está tratando de convencernos para empezar de la objetividad de la interpretación de los documentos, aunque provengan del pasado, ¿no? Y que a veces se habla de la apertura del tiempo y a veces se habla del cierre en el discurso de la historia, como a partir de este momento comienza tal o cual periodo o con este acontecimiento termina toda una época. Esta clase de discursividades son anacronismos relacionados con la retórica de la historia, ¿no? Nos quiere convencer de que un periodo histórico tiene un principio y tiene un final cuando el tiempo pues sigue transcurriendo, ¿no? Ese es el problema del análisis histórico, que no se puede simplemente detener, pero de todas maneras en el discurso de la historia es muy común encontrar estas expresiones de el punto de partida o el punto final, el último acontecimiento o el que dio origen a, etcétera. Todo ese lenguaje es retórico para seguir pensando que a pesar de que el tiempo siga transcurriendo, es posible cortarlo en fragmentos y señalar inicios y finales, ¿no? La historia de los síntomas, recuerden lo que dije al final de la cápsula anterior acerca del síntoma. El síntoma es el momento en el que el historiador se da cuenta de la necesidad de recurrir a una estrategia anacrónica para explicar un acontecimiento histórico porque este no puede explicarse con los documentos propios de su tiempo o son insuficientes. Entonces vienen en las historias de los síntomas la paradoja visual y la paradoja temporal. Por eso puse como ejemplo de paradoja visual el cuadro de Jackson Pollock, cuyo nombre no pude encontrar porque es un cuadro que estuvo perdido durante mucho tiempo y que fue encontrado hace poco, entre el 2010 y el 2015, no recuerdo la fecha exacta, en el sótano de la casa de alguien que era amigo de Jackson Pollock y fue firmado, está ya completamente certificado que la pieza es de Jackson Pollock, pero no tiene nombre, solo una dedicatoria. Bueno, pues esa pieza de Jackson Pollock o alguna otra podría parecerse a lo que hizo Fra Angelico en esa parte baja de, el fresco de la Madonna de las Sombras. Entonces, podríamos pensar que quizás Fra Angelico está anunciando el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, ¿no? O sea, no digo que lo sea, sino que a veces
precisamente por estas condiciones anacrónicas y las paradojas visuales, encontramos que algo de la Edad Media se parece a algo del modernismo, ¿no? O que hay rasgos de un periodo histórico del pasado en una pieza del presente. Eso es un anacronismo y esa es una paradoja visual, ¿no? Creer que hemos descubierto que en la pieza se contienen rasgos de un periodo histórico anterior, a pesar de que la pieza está en un presente e intenta incluso deslindarse de ese pasado, que el historiador, el intérprete, el crítico descubran rasgos del pasado en el presente de la obra, es una paradoja visual. Y la paradoja temporal se crea a partir de la paradoja visual, ¿no? El historiador comienza a preguntarse qué conexiones podría haber entre estos dos personajes, Fra Angelico y Jackson Pollock, como para presumir que uno estuviera conectado con el otro. Y quizás la conexión no sea tan forzada si recordamos que en algún momento Jackson Pollock fue contratado para la realización de unos vitrales y que esos vitrales deberían ser parte de una iglesia. O sea, vean ustedes, ya estoy yo jugando con la posibilidad, planteándome la idea de que quizás Jackson Pollock era consciente de que de alguna manera lo que él hacía se parecía al arte medieval, ¿no? A elaboración de vitrales. Entonces, se genera una paradoja, a partir de la otra paradoja encontramos conexiones y generamos tensiones en la temporalidad que nos obliga a repensar cómo están conectados los tiempos, el pasado con el futuro, el pasado con el presente con el pasado, etc., ¿no? Y finalmente la disparidad la disparidad de las temporalidades, que exige una crítica de la representación y una crítica de la historia. Es decir, no vamos simple y sencillamente a asumir, bueno, pues como está haciendo vitrales y eso se hacía en la Edad Media, entonces sí hay un rasgo medieval en Jackson Pollock. No hacemos inferencias tan simples o superficiales, sino que se tendrá que estudiar a profundidad hasta qué punto puede haber o no una conexión, y por eso hacemos una crítica de la representación. Creo que es claro que Fra Angelico no está intentando hacer expresionismo abstracto. Ahí Didi Huberman habla de las herramientas a las que podría haber recurrido un intérprete de carácter religioso sobre el contenido de una obra religiosa, ¿no? Y dice, bueno, tienen cuatro herramientas básicas: un modelo de interpretación espiritual, un modelo de interpretación doctrinal, etcétera, que pueden servir esas cuatro herramientas que están señaladas por ahí en alguna de las láminas de PowerPoint que explican el modelo de Didi Huberman. Solo tienen como finalidad mostrar que en ese montaje de anacronismos es posible mostrar diferencias y decir, bueno, quizás esta parte inferior corresponda más bien a un modelo interpretativo místico y la parte de arriba a un modelo interpretativo doctrinal, ¿no? Y así queda ya generada la unidad de la obra a partir de herramientas que proporciona el mismo modelo interpretativo de la exégesis religiosa de los cuadros religiosos, ¿no? Es decir, solo intento mostrar que cuando hacemos la crítica de la temporalidad o la crítica de la historia, tenemos que hacer el deslinde entre lo que puede ser realmente una conexión anacrónica pero justificada y una conexión anacrónica injustificada. En última instancia, pues, no se trata de rechazar una interpretación por anacrónica. El anacronismo no necesariamente es negativo, pero sí tiene que actuarse críticamente frente al modo como el anacronismo está siendo empleado para la interpretación de las obras. Pero eso le permite precisamente a Didi Huberman llevar a cabo exposiciones, ser curador de exposiciones y presentar retrospectivas que son al mismo tiempo actualizaciones de prácticas artísticas. Es decir, no presenta ni a Andrea Fraser ni a Stodelat como artistas del pasado. Lo que intenta mostrar Huberman es que siguen siendo presentes por lo que él llama la potencia de la imagen, por oposición al poder que son
cosas que están por ahí en las cápsulas que les pido que vean entrevistas a Didi Uberman, en donde hace la distinción entre el poder y la potencia de la imagen. Y Didi Uberman sí está pensando la imagen en un sentido multidimensional, no bidimensional y plano, como por ejemplo en Hans Belting, ¿no? E incluso probablemente en Mitchell, ¿no? Todavía hay una concepción de la imagen como bidimensional, mientras que en Mike Ball o en Didi Uberman la imagen es multidimensional, no solo está afuera como un plano pictórico, sino incluso adentro como un efecto de vivencia, ¿no? Y eso es lo que significa aquí la potencia de la imagen frente al poder de la imagen. El poder de la imagen, dice Didi Uberman, corresponde más bien a la intención ideológica que persiguen a veces las imágenes, mientras que la potencia de la imagen es la capacidad que tiene la imagen de seguir produciendo significado a pesar de estos problemas de la paradoja visual o la paradoja temporal, es decir, cómo es que puede Fra Angélico seguir siendo vigente en el siglo XXI. Eso se debería a la potencia, a la puissance de la imagen y no al poder, al pouvoir, porque podría ser que la pieza haya sido producida para fines ideológicos por la religión cristiana de ese periodo, ¿no? Es posible pues encontrar obras de arte producidas por encargo intencionadamente por la Iglesia para fines ecuménicos, ¿no? Para fines de divulgación de su modelo de eh, religión, y en ese sentido la imagen tiene poder, pero al mismo tiempo podríamos descubrir por su vigencia, por su consistencia, por su importancia histórica, su potencia. Y ahí es la potencia en donde se puede trabajar con el anacronismo, más que en el poder de la imagen, en donde normalmente funciona mejor el modelo eucrónico. Espero que te haya entendido, no voy a profundizar más en Titi Uber.